Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el enorme placer y el honor de conversar con un jugador polaco, un jugador que yo de pequeño veía jugar en las revistas, los videos, y siempre me llamó mucho la atención de su capacidad de juego. Era un jugador que saltaba y remachaba impresionante y frente a los mejores equipos del mundo, y me refiero a Václav Golec, que está conversando desde Polonia conmigo hoy día. ¿Cómo estás, Václav? Mucho, mucho gusto. Hola Alfredo, soy muy bien, estoy preparado, estoy en Polonia y estoy esperando a entrevista nuestra. Buenísimo. Oye, Václav, por favor, cuéntame, tú, ¿cuándo y por qué empezaste a jugar voleibol de pequeño? Cuéntame un poco tu historia en tus inicios. Bueno, es, yo estaba jugando voleibol desde pequeño, desde 10 años estaba jugando en la escuela. Luego cosa fue muy rápida porque tenía 17 años, ya estaba jugando de división de honor en Polonia. Y un año y medio después, ya estuve jugando en selección polaca con un entrenador en Polonia y en el mundo, creo que es muy famoso, Wagner. Estamos jugando ya en Campeonato de Europa en Alemania. Así que mi carrera deportiva fue bastante rápida. Sí, sí. Yo he sabido, a lo mejor corrígeme, que el voleibol en Polonia es muy importante y especialmente después de los Olímpicos de Montreal, porque, claro, también hay mucho fútbol en Polonia, que son deportes importantes, pero gracias que el voleibol ha logrado más triunfos que el fútbol, también es muy popular. Y lo que tú mencionas, esa generación con Hubert Wagner, que fue el entrenador de ustedes, también logró muchos triunfos y salieron muchas grandes estrellas del voleibol polaco. Y cuéntame, ¿cómo fue para ti esto de comenzar un deporte en un país donde, claro, el deporte es muy importante, pero quizás darte cuenta que tú podías hacer una carrera como voleibolista? ¿Cómo fue para ti en los inicios? ¿Para tu familia te apoyó, no te apoyó? ¿Cómo fue comenzar en esto? Mira, en mi caso, desde juventud puedo decir solo, porque mi padre se murió muy rápido, tenía 20 años, y mi madre, cuando tenía 14 años, se fue a Estados Unidos y ahí está viviendo. Ya. Así que pasar por carrera deportiva fue un poquito solo. Sí. Pero bueno, siempre el lado mío era una gente con pasión, me ayudando mucho. Primer entrenador en mi escuela, luego un entrenador en equipo división de honor y un entrenador que me ayudó más fue Hubert Wagner, que me dejó entrar a selección polaca, me dio oportunidad de jugar titular en este equipo al lado de tan grandes jugadores como, por ejemplo, Wójtowicz, Tomek, Sí. que para mí fue un honor. Bueno, y luego como carrera, da tiempo rápido y bueno, luego ya estaba en selección casi 10 años. Mira, yo recuerdo también que menciona a Tomasz Wojtowicz, que fue un ídolo polaco mundial del voleibol. Y además, como te decía antes de comenzar la entrevista, siempre me ha gustado mucho el voleibol polaco porque, por ejemplo, la selección que ganó los Juegos Olímpicos en Montreal tenía una forma de jugar que hoy día, bueno, no existe, eso de dos armadores, de una forma muy distinta de voleibol, pero era muy Otro deporte, otro sí, deporte, pero sí. uno veía a los jugadores jugar felices, alegre, se veía que disfrutaban el deporte. Entonces, un poco quería preguntarte, ¿cómo fue para ti jugar en este equipo de estrellas legendarias para Polonia y para el mundo, integrarte y jugar un estilo de voleibol que quizá era distinto, porque en esa época estaba muy marcado la escuela japonesa, la escuela americana, la escuela rusa, la escuela austera, hoy día son todos más parecidos. Pero ¿cómo fue para ti jugar en ese equipo y darte cuenta también que eran muy buenos, que ganaban partidos y llegaban a los primeros lugares? ¿Cómo fue para ti esa época? Bueno, tienes razón que fue unas épocas de escuelas japonesas, luego americanas, pero en este momento que estamos hablando, eh,
cuando polacos ganaron Juegos Olímpicos y Campeonato del Mundo, todo el mundo estaba diciendo y mirando voleibol polaco. Y se decía muchas veces que es escuela polaca, ¿verdad? Y ahí mucho labor tenía este entrenador que estamos hablando, Wagner, que fue una persona con mucha pasión, con mucha inteligencia, conocía este deporte con psicología de cada jugador, con rato de entrenamiento, siempre como se dice, él tenía nombre, un cat, como se llama, un hombre muy duro, entrenador muy duro, entrenamos, se puede creer o no creer, pero entrenamos 9 horas diarias. 9 horas diarias. 9 horas diarias, 3 sesiones por 3 horas. Mira. Él tenía siempre, estaba diciendo que equipo nacional polaco tiene que ser preparado para jugar final, a él le interesó solamente final. Él me siempre estaba diciendo que segundo es perdedor. Mira. Solamente está primero. Y es su filosofía. Y entrenamos mucho para prepararnos para quinto set, sí, quinto Sí, set, sí. para jugar 5 sets. Y como estamos antes diciendo, partidos podía tardar. En Cuba jugamos con Cuba 3 horas 45 minutos. En temperatura en Cuba impresionante, con pabellones sin aire acondicionados, y tenemos que aguantar este partido. Era otro deporte, como dices tú, es verdad. Y también recuerdo que también había otro jugador polaco, Skorek, que él jugó también en Estados Unidos, en una liga profesional, que era una liga mixta. Entonces Sí. había muchos jugadores importantes en esa época. Claro, en mundo, en Chile, no existía mucha información. Ahora uno sabe un poco más y ve también que en Polonia el voleibol es lo que me han contado y que es una locura, que la liga es muy fuerte, tanto hombres y mujeres están creciendo es muy impresionante el voleibol en Polonia. Un poco, bueno, y en tus comienzos en esa selección, ¿cómo te sentías tú? ¿Te sentías cómodo jugando con el sistema? ¿Tuviste quizás algún momento en que tú dijiste, bueno, esto es algo grandioso, yo puedo llegar más arriba? ¿Cómo fue un poco el vivir campeonatos, los campeonatos europeos, los mundiales? ¿Cómo fue para ti esa etapa de jugador de selección? Bueno, siempre al principio de carrera, sobre todo en carrera de selección, cualquier equipo, cualquier país, para un jugador casi juvenil que Sí, tenía 19 años y entras entre personas tan grandes que estamos hablando, es siempre algo que te trae mucha emoción, que quieres aprender todo rápido, estás escuchando. Bueno, estás pensando que te tocó algo especial, estás pensando cuánto tiempo va a durar eso. Bueno, pero en deporte si tienes, si tienes talento, un poquito talento, más un trabajo duro y el lado tuyo, gente que te da oportunidad, amigos que te ayudan dentro de cancha, bueno, puedes llegar, puedes seguir, puedes jugar bien y si no te tocan las lesiones, que este deporte es muy delicado, pues no, sigues siendo jugando y está. ¿verdad? Oye, ¿y tienes algún campeonato que tú recuerdes con más, quizás, no sé si decirlo cariño o con más emoción, porque muchas veces, o algunas veces, uno juega un campeonato muy bien y no lo gana, y otras veces quizás juegas más o menos y puedes ganarlo. ¿Tienes algún recuerdo de algún campeonato o varios que tú digas, este me trae lindos recuerdos? Mira, Alfredo, más seguro el primero el campeonato de Europa, sí, Ujú. recuerdo mucho porque fue, creo que más emoción que tenían durante toda mi carrera. Pero más recuerdo juego que no podía jugar
¿Ya? Me dedico de Juegos Olímpicos en el año 84, que estamos cualificados a estos Juegos, como Polonia, como Sí, selección. Fuimos unos equipos, el mundo, creo que unos de más fuertes, el lado bueno, de brasileños, de rusos, de esta época búlgaros. Bulgaria. Siempre estamos pensando que vamos a estos Juegos Olímpicos por ganar alguna medalla. Y después de 4 años entrenamientos bastante duros, 2 semanas antes, políticos decidieron y dijeron que no, que quedamos en casa. Luego jugamos unos juegos en Cuba, Sí, pero no es lo mismo para un sí. jugador. Otra cosa, es verdad. Sí, otra cosa, sí. Y Qué eso lástima, siempre me queda, como deportista, eso me queda en mi corazón, que no podía jugar en Juegos Olímpicos. sí, qué lástima, qué lástima. Yo, bueno, Sí, yo recuerdo haber conversado y entrevistado a Coach Kirali del equipo norteamericano, y él me contó que justo antes, en esa época, cuando se anunció que el bloque, antiguo bloque sí, sí. esta no iba a ir, él me comentó que estaban en una gira en Rusia y estaban jugando contra el equipo ruso, varios partidos en varias ciudades. Y cuando llegó la noticia, él me contó que los rusos bajaron los brazos, bajaron la cabeza, y está muy, muy triste porque, claro, para un voleibolista el Juego Olímpico es la cúspide, a diferencia Es tope, es de tope. mejor. Nosotros fuimos, Alfredo, en este momento ya con bolsas, trajes, con ilusiones. Estamos en Font-Romeu, en entrenamientos en Font-Romeu, es una ciudad en montañas Pirineas ¿Ya? altas, Sí, y ahí nos queda esta noticia. Bueno, luego Tomek Wójtowicz, Lech Łasko son jugadores de sí, este sí, famoso equipo de campeonato olímpico y el mundo. claro, Lo dejaron jugar en selección. Bueno, podemos decir que algo se terminó, algo se rompió. sí, Luego era muy difícil todo eso coger juntos y nada, bueno, y es una cosa triste para, como tú dices, para rusos, para polacos, para cada país que no podía exacto, estar en este juego, sí. claro. Y además eran los equipos en esa época más fuertes. Polonia, Bulgaria, Cuba, los rusos, Cuba, sí, sí, sí. Eran los equipos más fuertes que, como dices tú, Bueno, esta época, países como Italia, como Argentina, decimos Estados Unidos, que tenía gira en Rusia, que tenía gira en Polonia antes eran, de Juegos Olímpicos, claro, jugamos casi, creo que jugamos 10 partidos eran, con ellos en Polonia. Un par de meses antes de Juegos Olímpicos. Tampoco no era un equipo que se podía decir de 10 partidos ganaron uno, nosotros claro, ganamos 9. exacto. Eh, pues no era equipo que se podía decir que es tope en este momento, es el Estaban top del subiendo, claro. mundo. Sí, Sí, estaba subiendo sí, muy rápido, sí, bueno, estaba subiendo muy rápido, pero en esta época no era seguro equipo, que se dijeron gente que estaba diciendo que son favoritos de ganar claro. Juegos Olímpicos, Exacto. ¿verdad? Sí. También estaban los checos de República Checa, también, que eran muy fuertes, y un equipo fuerte también en ese. Sí, también tenía un buen equipo, Sí, ya no tan fuerte era como Bulgaria. En esta época, sí, no sé si recuerdas, Rumanía también tenía un sí, buen sí, equipo. exacto. Rumanía. Sí, Rusia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Cuba, eran Más fuertes, sí, equipos muy fuertes. Sí. sí, verdad. Bueno, además que esa época tenía esa, no sé si era magia, pero tenía como todo ese velo oscuro que uno no podía ver mucho que pasaba detrás de la cortina, pero llegaban los jugadores y eran de otro mundo. En Chile hubo un campeonato, el año 69 si no me equivoco, era una sede de un mundial en Chile, no me acuerdo por qué, y ahí vino el equipo checo, el equipo ruso, el equipo cubano.
y para los chilenos ver a esos jugadores que... Pero era un torneo, un Sí, campeonato. no recuerdo bien por qué, pero había un mundial en Uruguay, Sudamérica, y a Chile le Sí, tocó una sede, no me acuerdo por ok. qué. Y mi papá era entrenador de Chile, entonces me contaba que llegaron los mejores jugadores del mundo, lo mejor del mundo, campeones olímpicos, mundiales, y para verlos jugar realmente fue impresionante, porque aquí no tenemos la oportunidad que tendrían los europeos. Quería preguntarte un poco, Václav, acerca de por qué crees tú que el voleibol en Polonia ha llegado donde está hoy día, porque en el fondo lo que yo sé, quizás me equivoco, que el voleibol en Polonia es muy importante porque el fútbol quizás no ha logrado tantos triunfos a nivel de selección como el voleibol. Y yo, por ejemplo, hablaba con Pietro Nowakowski y él me decía que cuando él camina por la calle, la gente lo para, le pide autógrafos, que son como estrellas de rock. ¿Por qué crees tú que el voleibol en Polonia ha logrado toda esta evolución y es tan fuerte hoy día? Alfredo, me parece que el voleibol en Polonia, eh, todo deporte en Polonia pasa muchos cambios de país, ¿cómo se dice? De situación de país. Sí. Otros deportes se desapareció un poco, Ujú. pero voleibol entre años 80, 90, ¿Verdad? siempre fue cerca de los mejores. Ya, sí, Siempre, siempre. El voleibol en Polonia, gente está enamorada desde siempre, sí, siempre. Eh, mm, claro, como en todo mundo, fútbol es otra cosa. sí, Fútbol siempre. es fútbol. Yo no entiendo mucho de este fenómeno, no entiendo, pero, pero lo sé que es. Y en Polonia tiene también mucho personas que lo sigue viendo y aplaudando. Ok, pero el voleibol en Polonia, yo creo, y puedo decir que eh, es, es deporte número uno. Es Sí, deporte número uno para gente, sí, pero y tú estabas preguntando de que, por qué en Polonia siempre está arriba. En Polonia me parece que se cree desde juvenil eh, gente con pasión, sí, como cultura física, jugar voleibol. En mira, escuela pequeña, todo el mundo al lado de gimnástica sí, hay voleibol, hay voleibol. Y luego muchos sistemas, muchos esquemas para entrenar estos jóvenes, sí. gente, para llegar a algunas posibilidades de jugar este deporte. Sí. Es muy bonito verlo. Además que yo también he podido entrevistar a entrenadores argentinos, italianos que han trabajado en Polonia y me decían que ellos les impresionaba mucho la cantidad de jugadores que hay, hombres y mujeres, muchísimo. Y además también ustedes tienen la suerte de tener mucha gente muy alta. Tú, por ejemplo, mides 1,94 95 aprox, si no me equivoco, y tú hoy día 1,95, sí. claro. Y tú hoy día eres un poco bajo para el nivel de jugadores que hay hoy día, de 2 metros, 2,10 metros, es impresionante. Y en Polonia es mucho, y uno lo ve en la selección, que son enormes de grandes, y además juegan muy bien. Antiguamente un jugador de 2 metros no defendía mucho. Hoy día un jugador de 2 metros defiende como si midiera 1,70 m. Es muy bonito. Alfredo, otro tipo de entrenamientos, como Sí, estamos diciendo, casi otro deporte. exacto. Claro, antes 2,5 metros fue un hombre, un jugador enorme Claro. que podía Gigante. jugar. Bueno, tienes Savin, un 2,04, un central, una bestia, como lo miraste y ya estabas asustado. Ahora mismo 2,4 es un receptor. Sí, ¿No? exacto. Sí. Totalmente. Oye, Václav, y cuéntame un poco, ¿cómo fue tu experiencia como jugador de clubes? ¿Dónde jugaste clubes? ¿Cómo fue un poco tu experiencia jugando en clubes? En Polonia estuve jugando en Cracovia, ¿Ya? más tiempo estaba jugando en Polonia. Ujú. También estaba jugando 2 años en Polonia, en Varsovia, ¿Ya? donde también ganamos
títulos de campeón de Polonia con el entrenador Wagner Ya, en Varsovia. Y luego en Polonia no pasé por más clubes, estaba sí, en dos ya. clubes. No estuve viajador, no, estuve en dos clubes. Luego, después de estos clubes, me fui a España. Ok, Y 8 años estuve jugando en España, mira, en Gran Canaria, Las ya, Palmas. sí. Muy lindo. Sí. Lindo lugar, precioso. Oye, ¿y cómo fue esa experiencia para ti? Desde el idioma, adaptarte a otra forma de vida, a otra forma de juego, o fue fácil para ti? Pero estás hablando de España. Y de España, sí. Alfredo, para eso, ¿sí? Estoy bien diciendo, Sí, es muy fácil de vivir así, hay sí. ningún problema. Un sitio perfecto. Mira, hasta hoy tengo muy amigos míos. Ya. Durante esta vida, una gente muy abierta, muy recta. Unos amigos grandes hasta hoy. Tengo un buen recuerdo. Mi familia estaba conmigo, mi hijo, mi esposa. Así que pasamos ahí 8 años de verdad lindos. Oye, ¿y cómo te sentiste jugar allá? Además del paraíso, del lugar, de todo, pero ¿cómo te sentiste como jugador? ¿Sentiste que la liga era buena, que tú eras un jugador, un Mira, apoyo? Alfredo, aparte de todo, que todo está diciendo que Liga Española mmm, era un poquito abajo de otras ligas como italiano, Sí, francesa. sí, Bueno, pero quiero decir una cosa, para que sepa todo el mundo, que este momento fue un sistema de juego en Europa se llama Liga Europea. sí, Liga Europea. Y tenías que jugar, entre 8 equipos en Europa, y entre estos 8 equipos estaba hacemos un juego como una liga europea. ya, Y quiero decir que nuestro equipo cada año fue entre 8 mejores equipos en Europa. sí, Y 2 veces no entramos a Final Four solamente por UTSED. Y ahí jugaba Cannes, Santa Alpama, CSKA Moskva, fuerte, claro, todos los mejores equipos de Europa. Y cuando llegué a España, sí, es un poquito verdad que España empezó a construir equipos como Mallorca, como Barcelona, como Málaga, como Almería, como Las Palmas, sí, unos equipos con extranjeros buenos. claro. Era brasileños, americanos, suecos subcampeones de Europa, búlgaros, muchísimos buenos extranjeros. Bueno, y luego pasaron un par de años y lo vemos que pasó. España se quedó campeón de Europa Claro, exacto. en Rusia, ¿sí? Rusia, exacto, en una final Sí, a 5 sets. sí, bueno, pero estamos de acuerdo que en España voleibol siempre va a ser voleibol. Sí, sí. Ahí siempre fútbol es El algo especial. fútbol, el básquetbol, el tenis, hay muchísimos más deportes, sí, sí. Balonmano ya sí, Balonmano, sí, de todo, sí, sí. ya es más alto que Sí, voleibol, sí. sí. Es muy especial porque uno, claro, uno cree en Chile o Sudamérica que el fútbol es todo, Brasil, Argentina, es casi una religión el fútbol. Y pese a eso, hay mucho voleibol, el voleibol argentino que ha ganado los sudamericanos, el Brasil, que son campeones, en Perú también se quiere, pero tenemos el tema de que el fútbol es lamentablemente algo muy especial. Y piensa que el voleibol es muy masivo. Yo, si no me equivoco, hoy día el voleibol es el cuarto deporte más popular o más practicado del mundo. Entonces, bueno, son cosas que uno a veces no entiende y quizás también mucho depende de los dirigentes, de los estados. Sobre todo, Alfredo, uno masivo en países como estamos hablando, como Claro, Chile, como Perú, como Brasilia, como España, que se puede jugar no solamente en cancha, claro, fuera, en playa, se puede hacer. claro. Todo el mundo está jugando en playa, en Todo el voleibol, mundo, ¿verdad? sí. Muy Sí. fuerte. Oye, pero bueno, en Polonia también hay muchos juegos de playa, pese al frío, pero también hay grandes voleibolistas de playa. Oye, quería preguntarte algo, Václav, con respecto
al voleibol de Polonia. A mí, yo una vez entrevisté a Pavel Selivanov de Rusia, que fue del equipo que jugó la final contra Polonia, y él me contaba algo que no sé si es leyenda o es verdad, que antes de la final los rusos estaban muy concentrados, el entrenador con pizarra, anotando, y todos muy, muy asustados. Y él me decía que él se asomó y vio a los polacos haciendo un barbecue, un asado, tomando cervezas, felices, disfrutando. Bueno, y después ganaron la final. Entonces, claro, él me decía que eran dos formas de ver el deporte, disfrutarlo. Entonces, yo no sé si es verdad o no, o tal vez tú no sabes, pero a mí siempre, como te digo, me ha gustado mucho esa forma de alegre de disfrutar el deporte, más que sea como un castigo, sino que sea como un disfrute. ¿Qué opinas Mira, tú? respuesta de tu pregunta puede ser que cuando llegué a España y estaba viviendo un par de meses, españoles, españoles cuando nos conocemos ya, fuera jugadores de Estados Unidos, Sí, de Rusia, Shurihin, no sé si recuerdas, sí, eh, totalmente. Un enorme jugador, muy un bueno. enorme jugador, 2'5", un opuesto, Sí, muy bueno. grandísimo selección rusa, Sí, muchas veces título, sí. fue jugando en Mallorca. Pues españoles cuando lo miraron, todos estos búlgaros, rumanos, Mano de ruso, Rumania, sí. de otros países, me estaba diciendo, Vasek, tú pareces más español que, que otra gente. Puede ser que no estén como en polacos, Sí, tenemos dentro más temperamento, más alegría. sangre, claro, sí. Puede ser un sangre más caliente, no sé, puede ser. Es muy interesante porque, como te contaba, perdón, yo viví de pequeño en Alemania, claro, y mi recuerdo que los europeos eran todos como los alemanes, así más serios, fríos, claro, y uno piensa en los polacos, en los holandeses, los búlgaros, los serbios, que son pura sangre, que son sangre, disfrute, y, es muy distinto cada país, entonces, claro, uno ve en Polonia, por ejemplo, yo soy muy, con mi señora, somos muy fanáticos del cine polaco, hay muchos cine o series muy buenas, y uno ahí ve los polacos y dice, uno no conoce Polonia. Mi hijo tuvo la suerte de viajar a Polonia, tuvo un par de semanas en Polonia y me decían que era un país muy especial, la comida, la gente, claro, y uno erradamente cree que son todos iguales, y no son todos iguales, son todos muy distintos. No, 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 no. Claro, hay No, unos que son todos dentro de Europa, antiguos nuestros países de comunistas, claro, era distinto. Cuando yo viajé en Hungría, en Bulgaria, en sí, Rusia, ahí en Rusia fue todo especial, pero en otros países, toda gente, todo mundo en este países europeos comunistas sí, fue distinta cultura, distinta comida, costumbre, todo sí, fue diferente. exacto. ¿Cómo se llama? Un sándwich, pierogi, creo que se llama pierogi, un sándwich. Wow, pierogi, 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 famosa comida polaca. Sí, Bueno, 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 intenta venir a Polonia para probar. me encantaría. Oye, Václav, y quería preguntarte, ¿tú alguna vez tuviste algún equipo rival con quien tú te gustara jugar? Porque a veces hay un equipo rival que tú dices, no sé cómo bloquearlo, no sé cómo jugar contra ellos, o este equipo es más fácil. ¿Tuviste algún equipo rival que tú dijeras, me gusta jugar contra ellos o quiero ganarles porque sé cómo ganarles? ¿Tuviste alguna vez alguna imagen de eso? Ahora un poquito de broma, ¿vale? Un poquito de broma. Tenía tiempo en selección polaca que cuando ganamos un partido, tenemos pagando un dinero. No Ya, sé, no era grande, pero un premio ya, de ganar partido. Y en este momento, no sé cómo, pero Italia fue subcampeón del mundo. sí, Y nosotros, por primeros 6 equipos del mundo, tenemos que pagar un doble.
Ah, premio, doble. ya. Y nosotros encantamos jugar con Italia porque en este momento fue bueno, dinero muy fácil para nosotros. Aún así un poquito de broma, luego Sí, Italia sí. fue se pusieron muy fuerte y posiblemente se reía de nosotros, ¿vale? Pero, pero no tenía equipos como tú estás preguntando, tenía jugadores Ya, frente de red que con uno jugaron cuando te bloqueaba, jugabas más fácil, sí, o algunos que era muy difícil con ellos, pero el equipo no estaba pensando. ya. Salía, me olvidó con quién estoy jugando. Bueno, tenemos mentalidad en Ujú. este momento que somos... Wagner siempre estaba diciendo que nosotros somos mejores Ya, y no tenemos por qué tener miedo frente de cualquier otro equipo. sí. Y me parece que otros equipos saliendo a jugar con nosotros, ellos tenían miedo a nosotros, no nosotros a ellos. Me Sí. parece, pero yo nunca lo sentía, miraba al otro equipo y decía, oh, cuidado, porque hay un equipo que no puedo jugar. Sí, no me pasó eso. Es verdad, es verdad. Yo también entrevisté y tuve la suerte de entrevistar a un jugador holandés allá en Póstuma. Y él me decía justamente un poco eso, que él decía él me contaba el caso de cuando él jugaba contra Sabin, él le tenía mucho respeto porque lo admiraba. Sabin era un jugador legendario. Pero él me decía que hay un problema, porque cuando tú no lo respetas, no puedes ganarle. Entonces él me decía que tienes que perderle el miedo y no respetarlo, y ahí puedes ganarle. Entonces, claro, ellos pues fueron campeones olímpicos en Atlanta, pero hay un tema que muchas veces pasa eso, tal vez. Pero Alfredo, yo estaba jugando en tiempo que frente fue Timmons, Sí, Killaric, Hirklik, Bach, los mejores. sí, Tenía tiempo que frente mío era Shurihin, Zaitsev, Savin, Panchenko, unos enormes. Pues si yo lo miraba a cada uno y decía, por Dios, sí, entonces no podía jugar voleibol. exacto. No podía jugar voleibol. Así Pero es. yo te quiero decir, cuando jugamos final con Rusia, mmm, muchas veces con ellos Sí, estamos jugando finales, sí, campeonato de Europa, otros torneos o semifinales, algo así. Mmm, ellos también nos miraba y también se damos cuenta que ellos nos respetan mucho, claro. que no es que ellos salen y ganan, no, cuidado, Sí, no era así. sí. Además, es verdad, porque una cosa es ver fotos, porque las fotos, claro, tú ves a un tipo que está por encima de la malla, pero después uno puede ver videos, que hay muy poquitos videos, y claro, y ahí uno ve que era muy parejo, que había algunos errores, incluso que el voleibol era otro ritmo, pero ahí uno puede ver que el deporte Era muy era justo, muy parejo. muy justo. Sí, Uno, bueno, un balón, un rato, un sí, día lo decidió de ser ganador, ¿verdad? exacto. Exacto. Oye, Václav, y cuando jugaste en España, 8 años, ¿qué hiciste después? ¿Pensaste en seguir jugando? ¿Quisiste terminar de jugar? ¿Pensaste alguna vez eso o eso fue no fue tan planificado? Mira, vuelve a Polonia ¿Ya? y aquí termina educación física, Ya. estudios. Bueno, tenía en cuenta que tengo que hacer algo, pero siempre en mi cabeza, siempre, desde siempre fue que no quiero ser entrenador, Ya. no quiero Sí. seguir vida como entrenador. Sí. Bueno, aquí, bueno, no fue fácil, no fue fácil. Mi mujer, mi esposa es profesora de educación física en Sí. Polonia y en este momento era una profesión que ganaba muy poco dinero. Ya. Entonces, como familia, hijo y otras cosas, casa y otras cosas, tenía que pensar, bueno, qué hacer Sí. como hombre, como
¿cómo se dice? Esposo, marido, ¿Vio? como padre, qué hacer para funcionar, ¿verdad? Bueno, y al final, bueno, me dedico a un pequeño negocio, tengo, en Polonia tenía tres, ahora tengo ya dos restaurantes. Bueno, en una estación de esquiar en montaña polaca. Ya, Bueno, 25 años estoy haciendo eso y bueno, ya. ¿Y la aquí comida, vamos. es comida polaca que haces tú en el restaurante? Sí, O... sí, Ah, ya siempre, siempre, desde 25 años, una típica polaca comida. Tenía en idea con mi presidente de España, ya, estamos hablando si no podemos abrir restaurante español en Polonia. mira. Eh, bueno, eh, al final esta idea se fue, pero con el presidente estamos siempre con buenas relaciones, hablamos mucho y es una persona estupenda. Fantástico. Oye, Václav, y cuéntame un poco, ¿has podido ver el voleibol actual de Polonia? ¿Has podido ver los mundiales, los campeonatos? ¿Qué opinión tienes hoy día del voleibol actual? Porque el voleibol, como hablamos varias veces, es muy distinto, es otro deporte. Pero ¿qué piensas tú del voleibol actual y también del voleibol femenino? Que en Polonia también las mujeres están jugando cada vez mejor. Ahora ha mejorado Sí, con nuevo entrenador. Me sorprendió que este entrenador, bueno, siempre estamos viendo que tenemos jugadoras que tienen posibilidades, que puede luchar con los mejores. Y en este momento se ve que era verdad. sí. Estas chicas están luchando por tope. Bueno, ahora en Campeonato de Europa, bueno, se compartieron en cuarto de final con Turquía. Bueno, un equipo puede ser a este momento todavía más fuerte, un poquito más fuerte que Polonia. Bueno, pero está trabajando y tiene posibilidades de llegar muy lejos. Bueno, masculino, voleibol masculino desde años 2006, ¿verdad? Desde Sí. años 2006 es un deporte uno de más fuertes del mundo, siempre juega como favorito, siempre Sí. gana medallas, así que ahí sin ninguna duda cada torneo va a jugar como ahora en el Campeonato de Europa. Bueno, ahora no estoy mirando porque 24 equipos y partidos como, no sé si así tiene que ser, que jugar estos partidos para ver, bueno, con equipos bastante flojos, una diferencia Mucha enorme, diferencia. Sí. Es que hay una mucha. diferencia enorme. Bueno, pero así es y per Polonia también es, creo, como favoritos de ganar este torneo. Sí, sí, tienen un equipo, bueno, han logrado, y eso con que han cambiado entrenadores, han tenido varios entrenadores bien importantes, el francés, que ha sido el Vital Heinen, han tenido distintos entrenadores, pero han logrado, Mira, como Real Madrid, como sí, Barcelona, exacto, como equipos que lo miran millones, sí, si ganas, perfecto. Si sí, pierdes, hay que cambiar algo. Mejor cambiar un entrenador que 12 jugadores. verdad. Bueno, pues tienes razón que ha cambiado muchísimos entrenadores, pero ahora tenemos buen entrenador con una relación especial con jugadores, entre ellos mucha amistad, Sí, un hombre muy serio sí. con vista, con ilusión, sí. Y una experiencia, bueno, campeón olímpico, bueno, el voleibol es muy, Bueno, un jugador, de historia, sí, sí. un jugador ahora cree, eh, va a construir una carrera de entrenador y también donde se toca, sale, Sí, sale, ¿verdad? ¿verdad? Oye, quería preguntarte un poco, volviendo al pasado tuyo, como cuando estabas comenzando a jugar, una pregunta que siempre me gusta hacerle a la gente, porque con respecto a los ídolos, porque cuando yo era pequeño, yo quería jugar como Sabine, como Rahman, como Kirali, qué sé yo. Uno tenía siempre como, uno miraba hacia afuera. En tu caso tuviste algún jugador que tú dijeras, quiero jugar como
Wojtowicz, o quiero bloquear como es, o fue solamente tu camino? No, 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 soy normal y como Yo estoy cada loco. uno, como cada uno, jugador juvenil tiene algún ídolo. Para Claro, mí, con mi ídolo me cruzó mi camino muy sí, rápido. Yo siempre sí, estaba mirando a Wojtowicz sí, como lo mejor, como un ejemplo que no se puede llegar sí, nunca. perfecto. Y es verdad que era, porque tenía un honor jugar con él en equipo Varsovia y en selección polaca. Y estaba al lado, en cancha, en el mismo equipo. Jugamos muchos partidos al lado. Yo receptor y él también Sí, receptor en este momento, sí, cuando jugaba en mi equipo. Entonces, él fue mi ídolo y te digo que después de 7 años ya estamos jugando juntos con mi sí. ídolo. Pero un jugador que, bueno, especial. Puedo decir que no sé si en mi carrera deportiva y ahora mirando voleibol, Sí, sí. otro deporte, pero no sé si se nació ya otro jugador como él. Sí, sí, era muy espectacular. Además que, por lo que yo he visto, que hay una fundación con su nombre, hay mucha Sí. admiración, porque él fue muy especial y también jugó en Italia, fue una estrella realmente mundial. Mira, estamos en tiempo en Polonia que permiso para salir fuera de país tenías después de terminar 30 años. Ah, ya, Antes no podías ya, salir. ok, Bueno, somos los tres primeros que salimos, yo entre ellos y otros dos jugadores que ya, salimos con 26 años fuera de Polonia. Pero Tomek salió, tenía 30 años, fue claro. después de operación de rodillas, con lesión de columna y de otras cosas. Pero bueno, jugaba un par de años de Italia, ganó campeonato de Liga Europea, Sí, sí, ¿verdad? Con Santa Parma. Sí, bueno, pero podía jugar ahí 14 años y sí. nivel más alto, ¿verdad? Exacto. Oye, Vaclav, y cuéntame, porque como te comentaba, yo hoy día puede ver partidos tuyos en internet. Hay un partido que ha sido contra Rusia en un campeonato europeo del 89, si no me equivoco. Más antiguo es muy poco, pero como uno te veía jugar y lo que más sorprende era tu velocidad y tu salto, que tú saltabas mucho y pegabas por cuatro o por dos, pegabas muy arriba. Y todo este europeo 89, lesión de hombro, que no tenía Tu hombro, hombro. tenía hombro roto. Pero bueno, con- estamos luchando, pero con lesión grande, tenía lesión grande de hombro. Imagínate, pero ¿cómo te sentías tú jugando en esa época? Porque uno te veía jugar, uno no sabía de la lesión del hombro, pero uno te veía pegar con una potencia impresionante, especialmente de cuatro, muy arriba. ¿Cómo te sentías tú? ¿Sentías que podías llegar más lejos, que podías triunfar más? ¿O tú sabías que quizás con el tema tal vez político en Polonia estaba un poco más limitado? Mira, a mí me tocó jugar en época grande, en Polonia. Grande, me refiero etapa de grande selección polaca, Sí, con jugadores muy grandes, sí, con equipos ganadores. sí. Y luego, bueno, si podemos seguir con mismos equipos, mismas ilusiones, sin ningún tipo de cambio, con preparación física, con entrenamientos, que es verdad que luego fue problemas con entrenamientos profesional, con calidad, no me refiero ya a medicina, Sí, no me refiero de comida, bueno, pero seguro que podía, me parece, pienso que si tenía un par de años más con esta calidad de entrenamientos y situación en Polonia fue mejor, me refiero políticamente, sí. creo que podía ganar algo más. Sí. Perfecto, perfecto. Oye, como te comentaba fuera de cámara, y
para la gente que ve mis canales en todo el mundo. em, yo siempre he podido ver fotos tuyas, videos tuyos, y en el fondo a mí, mi intención, mi objetivo como canal de voleibol, em, es mostrarle a la gente que el voleibol es muy grande, que hay muchos jugadores, que hay muchas historias que también uno a veces no sabe. Uno ve los partidos, pero detrás hay muchas cosas, hay seres humanos, hay ambiciones, hay miedos, hay familias. Entonces es muy bonito para mí conocerte y conocer gente como tú que ha sido parte de la historia del voleibol. Si finalmente cada historia vamos armando, y esto yo creo que nos sirve mucho para el voleibol del futuro, porque yo siempre comparo, por ejemplo, lo que ha hecho el básquetbol, especialmente la NBA en Estados Unidos, que ellos hacen mucho de levantar a su estrella. Y todo el mundo conoce a Michael Jordan, a Magic Johnson, a Larry Bird, todo el mundo lo conoce. Pero mi intención es que la gente también conozca a Václav Golev, a Alexander Sabin, a Bernard Rachman, para que un poco también nos sirva a todos para que el voleibol llegue más arriba, porque ese es mi sueño. Bueno, algún día quizás se resulte, pero también es muy importante conversar contigo, conocer tu historia, saber más del voleibol polaco, porque uno que está muy lejos y no hay mucha información. Claro, uno ve los gimnasios llenos. No sé en qué mundial, creo que el 2014 en Polonia, que un estadio de fútbol fue convertido en un estadio de voleibol. Y estaba, no sé, había cuánta gente, 50.000 personas, es impresionante. Y uno ve al público cantando, todos de rojo con sus banderas, claro, y uno dice, ¿qué pasa en Polonia? Entonces es muy interesante para mí poder conversar contigo, conocerte. Obviamente yo pude ver partidos, ver fotos tuyas, y era para mí un desafío muy personal conocer al famoso Václav Golek, porque es parte de ir construyendo esta historia. Alfredo, lo que quiero decir, entonces, muchísimas gracias a usted para elegir Václav Gómez como jugador. Bueno, otra cosa es que si en mi pensamiento me merece estar entre gente que estabas ahora diciendo, Reisman, Kilare, Sabin, otro más jugadores, bueno, pero una vez más gracias para que pueda estar aquí contigo. Sí. Sí, para mí es una enorme alegría, y espero que un día conocer Polonia, porque Bueno, estás invitado, Alfredo. la Tienes comida mi es muy rica, teléfono. la comida es muy rica, y me gusta mucho la cocina, así que sería Vamos bonito. a mejor pierogi en Polonia. Eso. Mi hijo comieron pierogi y dicen que es muy rico, así que hay Muy que rico, conocerlo. sí. Especial, sí. Muy Sí. especial. Oye, muchas gracias, Václav, y estamos en contacto. Ojalá bueno, desearte a ti y tu familia mucha salud, y que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, Alfredo, muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao.